Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides darle al botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad a través del enlace en la caja de descripción. Pero como mínimo, mira el programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Permíteme dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Chandran Nair. Chandran es ciudadano malasio, fevicini en Twillertit, Hong Kong, de mas de Lalvencordius. Fue viajado extels Gemenlin. 5 years and has extensively traveled in China. He is also the founder of Global Institute for Tomorrow. También es el fundador del Instituto Global para el Mañana y un pensador destacado en sostenibilidad, gobernanza global y los límites de los modelos de desarrollo occidentales. Es autor del Estado Sostenible y una voz prominente que sostiene que las naciones asiáticas deben trazar su propio camino, priorizando el bienestar social y los límites ecológicos por encima del crecimiento impulsado por el consumo al estilo occidental. Chandran acaba de copublicar su libro Entendiendo a China, Gobernanza, Socioeconomía, Influencia Global. Y hoy vamos a hablar de su trabajo principalmente en el contexto de comprender a China. Chandran, bienvenido a India y la Izquierda Global. Chandran, welcome to India and Global Left. Jyotish, ya sea por permitirme tuar mi honor y privilegio. Gracias. I think maybe a good way to start is Creo que quizá una buena manera de empezar sea escucharte un poco sobre por qué escribiste el libro Understanding China en este momento. Hemos estado hablando de China en el contexto de los temores crecientes a una guerra económica, del llamado milagro económico chino, de los desafíos que China ha estado afrontando internamente, y así sucesivamente. Pero tengo curiosidad por conocer tus pensamientos sobre lo que te llevó a escribir este libro. On what went into writing this book. Thank you very much, Jyotish, for having me. Gracias. Muchas gracias, Jyotish, por invitarme. Y esa pregunta quizás sea un buen punto de partida. Sabes, como muchas personas interesadas en la geopolítica, he estado siguiéndola, aunque no soy un experto en geopolítica como tal, pero siempre me ha interesado el desarrollo, habiendo vivido en África y demás. Cuando llegué a Hong Kong hace más de 25 años, me encontré con una China muy diferente a la de hoy. He estado siguiendo eso, observando. Pero al mismo tiempo, ya sabes, personas como nosotros leemos los medios internacionales convencionales, lo cual es todo un tema aparte sobre por qué obtenemos toda nuestra información de esas fuentes. Pero me gusta pensar que ya me he liberado de esa dolencia. I've freed myself of that ailment now, and so we have more diverse, but it's part of Así que tenemos una visión más diversa, pero forma parte de nuestra educación, de nuestra herencia colonial y demás. going back about 10 years. Lo que me resultó muy interesante, especialmente al retroceder unos 10 años, fue la diferencia entre lo que veía en China y lo que leía en los periódicos, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Había depositado mucha confianza en la idea de que los medios liberales eran honestos, de que los periodistas informaban de los hechos, de que el periodismo debía servirnos para estar informados. Pero llegué a la conclusión de que existía una desconexión profunda entre lo que yo veía y lo que se estaba publicando. Al estar en primera línea en Hong Kong y en otros lugares, empecé a cuestionarlo. And so I started to question this, but the realization was that people like me Pero me di cuenta de que personas como yo habíamos sido adoctrinadas para creer que todo lo que leíamos en los medios occidentales tradicionales debía de ser cierto, o que todo lo que escuchábamos en la BBC, CNN o CNBC debía de ser verdad. Y una vez que cambié esa perspectiva y empecé a observar y, por supuesto, a contrastar con la realidad lo que veía, me quedó muy claro que existía un esfuerzo concertado por, ya sabes, no describir a China con precisión. Y hay muchos otros países en el mundo, pero como tengo una relación cercana con China y China estaba siendo demonizada, era evidente que algo estaba ocurriendo. Así que empecé a escribir algunos artículos planteando preguntas como, China no puede ser completamente mala, debe de haber cosas buenas en ella. ¿Podemos conocerlas? some good things about it. Can we hear about it? Things like that, and gave examples. Cosas así, y dio ejemplos. Con el tiempo, hace unos 2 o 3 años, me hice miembro del Club de Roma.
para quienes no lo sepan, es un antiguo y consolidado grupo de reflexión. Algunos de nosotros, más afines a un mundo multipolar y a una comprensión más matizada de lo que ocurre, en lugar de adoptar esa postura geopolítica polarizada propia de la Guerra Fría, formamos el Club de la Larga China. Decidimos que una de nuestras misiones sería explicar China, y yo asumí la tarea de escribir ese primer libro, dado que ya me había sumergido, como una persona no china que vive en China, en esta situación tan extraña de ver ciertas cosas de primera mano, y luego leer sobre ellas en mis supuestas revistas o periódicos internacionales favoritos, encontrándolas descritas de una manera muy diferente. Así que pensé, después de que escribimos ese libro para el Club de Roma, que en los últimos 18 meses deberíamos conseguir una editorial internacional que lo publicara, porque es muy importante que la gente lo entienda. Y permíteme concluir mi respuesta a tu comentario diciendo que la mayoría de los libros o bien critican o bien elogian. Ya sabes, está el campo anti-China y luego está el campo más bien pro-Pekín. Este libro no pretende hacer ninguna de las dos cosas. No se propone criticar, y de eso hay de sobra todos los días. Hoy mismo puedes abrir el periódico y leer que el incendio de Hong Kong, el incendio catastrófico, es aparentemente culpa de China. Así que, como no critica, algunos lo verán como pro-China. Eso es no entenderlo. El libro expone los hechos, las cuestiones y las observaciones mías y de otros, los miembros del Club de Roma China, y permite al lector decidir. No te dice ni intenta convencerte de que te guste o no te guste China. Te anima a mirar, examinar los hechos, analizar los datos y llegar a tus propias conclusiones. La esperanza es que la gente comprenda mejor a China desde cualquier perspectiva, pero también que llegue a la conclusión de que hay muchos más matices para entender a China de los que se presentan en los medios de comunicación convencionales. Aprecio que la mayoría de lo que la gente oye sobre China, lamentablemente en los medios convencionales, no sea equilibrado. Y nosotros intentamos ofrecer una visión equilibrada. Esa es la génesis del libro. Hablando de la propaganda de los medios de comunicación dominantes sobre China, y también de los hechos, dos de las cosas que acabas de mencionar, quería retomar un dato de tu libro. Señalas que casi 3,4 de cada 4 personas ven al gobierno central de China de manera favorable, y cuando se trata de los gobiernos locales, las cifras son muy parecidas, alrededor de 2,8, 2,9 o 3. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales suelen presentar el sistema político chino como autoritario o totalitario, como si no tuviera legitimidad, mientras que los datos sugieren todo lo contrario. Así que si pudieras explicárselo a nuestros espectadores, ¿cómo describirías este notable nivel de legitimidad que disfruta el gobierno chino entre sus ciudadanos, especialmente en un momento en que la legitimidad gubernamental, en Occidente en particular, pero también en gran parte del sur global, no ha sido muy alta? Sí, no, es un punto muy importante. Pero déjame centrarme en el punto que planteas sobre la legitimidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la legitimidad? En el discurso occidental, de tipo neoliberal, la legitimidad significa que tenemos un proceso democrático. Alguien es elegido, o un partido lo es, y por tanto son legítimos. Si miras a Estados Unidos hoy, hay mucha gente a la que no le gustan las políticas de la administración actual, pero aún así dirían que la administración es legítima. En Europa creo que el punto que mencionabas era que puede que no sean populares, pero dirían, somos legítimos. Si miras al Reino Unido, no sé cuántos primeros ministros han tenido en los últimos 5 años. He perdido la cuenta, pero el actual ocupante de Downing Street es extremadamente impopular y parece estar perdiendo apoyo en las encuestas. Sin embargo, es legítimo en términos del proceso político. Así que, en el contexto chino, no creo que la cuestión sea de legitimidad. Es esencialmente una cuestión de cumplir las promesas,
de mejorar la calidad de vida, la seguridad y ayudar a la gente a comprender las complejidades del país en el que vive. Y eso da lugar al tipo de apoyo que se refleja en esas cifras. 3 de cada 4, y así sucesivamente. Quiero decir, creo que hay encuestas realizadas de forma independiente por organizaciones internacionales que han demostrado que si hubiera elecciones, el Partido Comunista Chino seguiría ganando con claridad. If there were elections, the Chinese Communist Party would win hands down. You could argue there's not enough opposition. Podría decirse que no hay suficiente oposición, y eso es cierto, pero esa no es la manera de entender el sistema chino. Son extremadamente populares. Así que, parafraseándote, allí la legitimidad se basa en los resultados. El punto que intento destacar es que esta también fue la base sobre la que Singapur fue muy criticado al principio, especialmente Lee Kuan Yew, por ser un dictador en los años 70, 80 y 90. Pero sí tenía legitimidad en el sentido de que existía un proceso electoral y se reconocía porque fue inflexible en su compromiso con el desarrollo del país. Luego fue acusado de ser un dictador y se argumentó además que la oposición era débil y todo eso. Sin embargo, el sistema chino en términos de legitimidad se basa en la obtención de resultados y en un tipo de compromiso comunitario con esos resultados. Si eso empieza a fallar, la población comienza a expresar su descontento de maneras que no son bien comprendidas, ni siquiera reconocidas, por los medios occidentales tradicionales. Porque, desde su punto de vista, debería haber una revolución, quemarlo todo y establecer un nuevo sistema. Pero así no funciona ese sistema, y nunca ha funcionado de esa manera, salvo cuando, ya sabes, en épocas anteriores, hubo convulsiones provocadas por toda una serie de otros factores. Así que el punto sobre la legitimidad o la aceptación y el apoyo al gobierno en China por parte de la mayoría de la población es que sus vidas han mejorado notablemente en los últimos 30 o 40 años. Otro aspecto que destacaría es que los chinos también comprenden su país y su historia. Saben lo que ocurrió, valoran la paz y entienden que alterar lo que en conjunto es un buen sistema que ha funcionado para ellos, aunque no sea perfecto, como todos reconocen, sería imprudente. La gente critica el sistema, por cierto, no todos acaban en la cárcel, como a menudo se simplifica. He asistido a reuniones en aldeas donde la gente es muy crítica con el gobierno, con el partido, con el dirigente, y así sucesivamente, y piden cambios. Pero también entienden que el caos no es lo que desean. Por eso trabajan dentro del sistema, y eso también forma parte de una comprensión civilizacional del mismo. Y más. Profundamente arraigado en la economía política china y en su enfoque civilizacional del gobierno, está la cuestión de la meritocracia, que es un rasgo cultural. En el Global Institute of Tomorrow, de hecho, tuvimos recientemente un seminario web sobre este tema. La idea de que una característica clave de la economía política es la meritocracia, y que se remonta a 2000 años atrás. Hay que demostrar que uno es lo suficientemente bueno. Si vas a la mayoría de los lugares en China, y estoy seguro de que te habrás dado cuenta, puedes visitar pequeñas ciudades de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, con poblaciones de 2 o 3 millones. Puedes conocer al alcalde y al vicealcalde, y estarán en la cuarentena, con dobles titulaciones, muy competentes, muy formados, y no simplemente miembros con carné de un sistema político obsoleto. Tienen que demostrarse a sí mismos todos los días de la semana, también con indicadores clave de rendimiento. Esa es una buena manera, un buen punto, para abordar una pregunta que tenía para usted sobre la propia burocracia china. Se ha dicho mucho, tanto interna como externamente, acerca de la eficiencia de la burocracia china. Hemos visto una gran campaña anticorrupción dentro de China para erradicar algunas de las ineficiencias, y gran parte de ella ha sido muy popular,
especialmente entre las personas relativamente más pobres. ¿Podría contarnos un poco sus pensamientos sobre qué ha hecho que la burocracia china sea relativamente más eficiente que lo que hemos visto en otros lugares, particularmente en el contexto de la adaptación a las reformas de mercado, su relación con la clase empresarial y al mismo tiempo el cumplimiento de las promesas sociales que son tan fundamentales para la burocracia? Creo que eso sería esclarecedor para muchos de nuestros espectadores. I think that would be clarifying for much of our viewers. That's a good question. I think to understand that, one needs Esa es una buena pregunta. Creo que para entenderlo hay que volver a lo que mencioné, que la meritocracia y el trabajo duro son valores apreciados y respetados en China, ¿verdad? Eso no significa que esté diciendo que no haya personas que incumplan las normas como en cualquier sociedad. Pero en el sistema de gobernanza, la legitimidad de cualquier institución, ya sea a nivel de aldea, ciudad o provincia, está muy vinculada a ¿has cumplido con tu labor? ¿Has hecho lo que se suponía que debías hacer? Y relacionado con eso está la cuestión de si puedes hacer el trabajo, si estás cualificado. No se trata simplemente de que llegue una persona elegida que diga, bueno, creo que puedo hacer el trabajo. No me hablo. who just comes in and says, "Well, I think I can do the job." And we all seen in the United States people. Y todos hemos visto en Estados Unidos a personas que son elegidas, muy populares, etc. Pero es cuestionable si realmente estaban capacitadas para ser presidentes de un país, especialmente uno con un impacto global tan grande, donde la política interna puede llevar a decisiones que afectan a personas de todo el mundo. Así que el sistema chino respeta y valora el trabajo duro, y en el ámbito gubernamental, el compromiso con la sociedad y la comunidad. Y muy importante, si se tiene la capacidad para realizar el trabajo. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, o incluso un poco antes, es que los primeros años fueron una lucha, con todas las reformas y la transición hacia una economía de mercado, y así sucesivamente. Creo que los factores detrás del auge de China no son solo económicos. Hay muchos factores. Solo voy a señalar un par de ellos. Se entendía fundamentalmente que dependían por completo de la capacidad en cada nivel de transmitir competencia. Hablo de esto en mi libro, El Estado Sostenible. No importa cómo lo que importa es la competencia, y esa capacidad debe construirse a lo largo de todo el sistema. Así que, los factores detrás del auge de China, muchas personas quizá ya los conozcan, pero por citar un par, las reformas comenzaron con la idea de que la productividad debía estar en el centro de la reforma económica, ¿verdad? Así que, reformas económicas centradas en la productividad. Luego comprendieron que para lograrlo se necesita una inversión intensa en infraestructuras. Y no se puede hacer eso sin instituciones y líderes muy competentes en todos los niveles. También existía una comprensión profunda que se remonta a hace 20 o 30 años, de la necesidad de una investigación técnica estratégica intensiva que generó competencia no solo a nivel técnico, sino también a nivel administrativo, porque en un país grande como ese se necesitan ambos. Esto a su vez retroalimentó las instituciones educativas, produciendo cientos de miles de burócratas muy seguros de sí mismos, competentes y trabajadores que se incorporaron al sistema. Y de manera muy característica está el compromiso con la comunidad, el espíritu comunitario que también está arraigado en la civilización. El mayor cumplido que se le puede hacer a una persona china, creo, es que sirve a la sociedad una especie de enfoque colectivo y cívico del trabajo. Y luego, creo que la otra parte de esto es el compromiso con la planificación política a largo plazo. No necesito decirte que no se puede comparar con lo que ocurre en Estados Unidos, donde el concepto de largo plazo ha desaparecido debido a los intereses creados de la política a corto plazo. Así, la planificación política a largo plazo permite invertir en la construcción de todas estas cosas y en la formación de cientos de miles de funcionarios sumamente capacitados.
civil servants and serving through society, through the civil. Servir a la sociedad a través del servicio civil se considera una profesión sumamente noble en China. Diría que esos son los elementos que ayudan a desarrollar toda una cultura de competencia, meritocracia y profesionales orientados a los resultados que trabajan dentro del gobierno chino. Eso no significa que no existan funcionarios corruptos o incompetentes, pero, como se ha visto y escuchado, ha habido un fuerte compromiso con la erradicación de la incompetencia y la corrupción. Como en todos los países, todavía persisten algunos ámbitos, pero según mi propia experiencia, y podría contar muchas anécdotas, aunque no tengamos tiempo, esta lucha contra la corrupción y la incompetencia en la administración pública ha llegado incluso a las zonas más rurales de China. You have also discussed about civil society. También has tratado brevemente la sociedad civil en tu libro. Planteaste la cuestión de que gran parte del relato occidental sobre China afirma que carece de sociedad civil. Por supuesto, en cierto nivel, eso es un malentendido. La sociedad civil no tiene por qué ser completamente independiente del Estado. Esa suposición implica que cualquier esfuerzo de la sociedad civil en colaboración con funcionarios estatales no se consideraría una sociedad civil auténtica. Me resultó muy llamativa tu reflexión sobre el ecologismo, la liberación de género y sexual, especialmente en Sichuan, pero también en otros lugares, y el individualismo, en el contexto de tu análisis más amplio sobre la sociedad civil china. Así que, si pudieras exponer cuál crees que es el marco adecuado para analizar la sociedad civil china, sería de gran ayuda. Creo que, quiero decir, la sociedad civil, sí. Y solo quería empezar con algo que dijiste sobre las formas de expresión de la gente, etc. Si sigues algunas de las cosas en las redes sociales en China, WeChat, TikTok y otras plataformas, algunas de las modas más interesantes y extravagantes del mundo que he visto están en China. Quiero decir, las expresiones. No se trata de desnudez, no se trata de mostrar el trasero, sino de formas completas de expresión. Ánimo a cualquiera que esté interesado en la moda a ir y ver lo que está ocurriendo, incluso en pueblos pequeños, cómo la gente se expresa mientras al mismo tiempo abraza su contexto histórico y el lugar donde vive, etc. Es un poco como, ya sabes, cuando solíamos ver, para quienes estaban interesados, la moda extravagante que salía de Japón en los años 80 y 90, algunas de las cosas más geniales. Diría que hoy en día, algunas de las cosas más interesantes que se pueden encontrar en términos de ese tipo de expresión están ocurriendo en China. Ahora bien, en lo que respecta a la sociedad civil, como has señalado acertadamente, en un mundo impregnado del canon occidental de pensamiento sobre lo que es la sociedad civil, las cosas se ven de otra manera. En China, un país tan grande, el gobierno busca aprovechar la sociedad civil, y la sociedad civil busca aprovechar al gobierno, porque el país es tan vasto. Las ciudades son enormes, pero las aldeas están muy alejadas. Así que no se trata realmente de la misma mentalidad. Y esta es una gran trampa, en la que lamentablemente muchos comentaristas occidentales y grupos de la sociedad civil caen. Esperan que otras sociedades tengan los mismos principios organizativos que ellos. Me duele decirlo, pero es el colmo de la arrogancia. Otras sociedades se organizan de manera diferente. Un enfoque cooperativo, en mi opinión, y creo que estarás de acuerdo, en nuestros países y en el mundo actual, ya sabes, enciendes una chispa y puede descontrolarse. Hemos visto esto en las llamadas primaveras árabes, donde revolucionarios de sofá en países ricos animaban a la gente a salir a las calles, y las consecuencias fueron nefastas. Creo que los chinos lo entienden, tanto la sociedad civil como el gobierno, así que de algún modo trabajan juntos. Los chinos también son extremadamente conscientes y, ya sabes, la historia moderna está llena de grupos de la sociedad civil procedentes de Occidente, muchos de los cuales admiro, por cierto, pero que también han sido utilizados por gobiernos para infiltrarse y crear disturbios sociales.
Sé que el gobierno indio es extremadamente sensible con estos temas, etc. Extremely sensitive about these issues, etc. So, in China, the whole point is to work together. Así que en China, la idea principal es trabajar juntos. Conozco a un miembro de un gran grupo de la sociedad civil centrado en el medio ambiente y la biodiversidad. Contaba con el pleno apoyo del gobierno y fue el primero en presentar demandas, casos de prueba en los tribunales, contra grandes empresas chinas que estaban contaminando el medio ambiente, remontándose hace 20 años. Conozco otro grupo que se creó como el primero independiente, apoyado por el gobierno pero que operaba por su cuenta, para empezar a supervisar la contaminación del aire en torno a las ciudades. Y ya sabes, hace 20 años, con la tecnología rudimentaria que teníamos entonces, permitieron al gobierno aprender de ellos sobre teledetección y cómo hacer todo esto, e incluso implicar al público. Hoy en día, ese grupo de la sociedad civil es muy conocido y su fundador es muy respetado. Extremely well known, the founder is extremely well respected, and so that's how it works in China. Y así es como funciona en China. Creo que, si me pongo mi especie de sombrero liberal occidental, diría que lo que el gobierno chino no tolera es que la sociedad civil se vea simplemente como un mecanismo de protesta y defensa contra las cosas que no te gustan, algo para lo que, en ciertas sociedades claramente hay espacio. En otras puede ser explotado, y el gobierno chino no lo permite. ¿Resulta cómodo para todos? No, pero la mayoría de los chinos lo ven como el equilibrio con el que tienen que convivir, y utilizan el sistema de manera eficaz para lograr cambios. And then use the system effectively to bring about change. And, let's be very clear that it's now widely Y seamos muy claros, no se reconoce ampliamente que las mejoras medioambientales en China se encuentran entre las más rápidas que cualquier país ha logrado en los últimos 20 años. Y es ingenuo pensar que el gobierno chino hizo todo esto por sí solo. No, no lo hizo. Lo hizo junto con la sociedad civil. Pero la sociedad civil, y hablo de ello en mi libro El Estado Sostenible, no son necesariamente grupos organizados. Hay movimientos de personas. Y conozco pequeños pueblos, especialmente en la zona de Sichuan, en las tierras altas del Tíbet y en otros lugares, que hace solo 15 años eran terriblemente desordenados y antihigiénicos. Hoy en día hay baños por todas partes, las aguas superficiales están limpias y no hay basura. surface waters are all clean. There's no rubbish. There's hundreds of thousands of trees have been planted. Se han plantado casi cientos de miles de árboles, y no fueron plantados por soldados del EPL ni por trabajadores enviados por Pekín a esos lugares. Fueron plantados por monasterios, templos y comunidades locales que se unieron con el apoyo del gobierno. Así que los logros que ha alcanzado China, especialmente en el ámbito medioambiental, la energía renovable y otros, han sido a menudo elogiados. La sociedad civil en China, aunque no se defina según el enfoque clásico occidental, ha sido fundamental en ello. Pero no todo el mundo puede estar satisfecho, porque, ya sabes, si te atrae la sociedad civil, normalmente es porque tienes grandes expectativas. Y por eso la gente intenta colaborar. Espero que eso responda a tu pregunta sobre cómo funciona. That answers your question, how it works. In environment in particular, the Chinese government El medio ambiente en particular. Los esfuerzos del gobierno chino por difundir la idea de que existe no solo una responsabilidad ecológica nacional, sino también global en materia de emisiones y demás, ha ayudado a que la sociedad civil profundice sus esfuerzos en el desarrollo comunitario mediante la reforestación, y también a involucrar a los líderes empresariales en la inversión en tecnologías de reducción de carbono, entre otras cosas. Me interesa que me muestres tu opinión sobre las ONG como parte de la sociedad civil. Por un lado, hemos visto una enorme expansión de las ONG en China desde, digamos, de 1990. Digamos, de situaciones especialmente de ONG. the government does work at the local level in particular. It works very closely with many of these NGOs. Trabaja muy estrechamente con muchas de estas ONG en temas de liberación de género, medio ambiente y otros ámbitos. Por otro lado, a nivel global, hemos visto cómo algunas ONG se utilizan como organizaciones tapadera de Occidente para apoyar revoluciones de colores.
y en ciudades como Pekín se pueden encontrar funcionarios de línea dura que podrían ver cada esfuerzo de, digamos, los activistas LGBTQ+, como un instrumento de organizaciones occidentales, lo cual, por supuesto, no es cierto. Dado esto, ¿cómo cree que el Partido Estado chino logra aprovechar la energía positiva de las ONG al mismo tiempo que contrarresta a las organizaciones tapadera occidentales? Pushing back against Western Front organizations. I think this is where the system in China. Creo que este es el punto en el que el sistema en China se ha establecido de tal manera que aquellos que se sienten atraídos por estos temas y causas y que son activistas están bien formados en la comprensión de los límites. Ahora, los medios de comunicación tradicionales dirían, oh, tienen miedo. No, son respetuosos con sus límites, ¿verdad? Y entienden que esos límites pueden cambiar con el tiempo. Y muchos han cambiado porque han trabajado de forma proactiva con el gobierno. Quiero decir, Mudhyar Jyotishman, tú eres de la India. Probablemente la India tenga el mayor número de ONG por pulgada cuadrada del mundo, ¿verdad? Personas extremadamente comprometidas y buenas que trabajan incansablemente por el bien público y común. Pero la India no ha logrado tanto. But India hasn't achieved as much. And partly not because the government's Y en parte no es porque el gobierno sea negligente, sino porque no han encontrado la fórmula adecuada para su país, dadas las dinámicas políticas. Ya sabes, llega un gobierno y no le gusta este tipo de temas, y así sucesivamente. Entonces mencionaste el tema LGBTQ. Quiero decir, hay una comunidad LGBTQ activa en todos los países, en todas las ciudades de China. Pero los chinos no quieren que otros vengan y digan, ya sabes, actívense políticamente. Es un poco como cuando la gente dice que hay represión religiosa en China. He estado en partes de China, vengo de Malasia, como dijiste, y les digo a mis amigos malasios que hay lugares en Gansu por los que he viajado, y en una hora he visto más mezquitas de las que he visto en toda Malasia. Pero el sistema chino, te guste o no, y creo que la mayoría de las personas que lo entienden estarían de acuerdo, dice, puedes rezar, puedes seguir tus creencias, pero por favor no traigas la religión política al espacio público. Esa es su norma, ¿verdad? Y he enviado a amigos videos de la ruptura del ayuno en las principales ciudades chinas durante el Ramadán, y se han sorprendido por su magnitud. Así que creo que esto es importante de entender. Ellos conocen los límites y luego colaboran. Las ONG más exitosas que conozco, y he trabajado con ONG de todo el mundo, he comprobado que las ONG chinas logran mucho más éxito que las de otros países. En mi propio país, el principal problema de conservación ahora es cómo salvar al tigre. Y la India ha buscado el éxito, como sabes, en la protección del tigre. ¿Por qué? Porque la sociedad civil, las comunidades rurales y el gobierno trabajan juntos. Allí encontraron una fórmula. Es una historia de éxito enorme en todo el mundo. Tú lo sabes mejor que yo. Mi país no funciona porque las ONG son pequeñas y dispersas. Y cuando algunas ONG internacionales han intervenido, han utilizado tácticas que, bueno, en parte entiendo, son ruidosas y confrontativas. Pero ¿qué provoca eso? Que nuestro gobierno y nuestra gente se alejen y por tanto no funcione. Pero en China, especialmente en lo que respecta a la biodiversidad y a las zonas de gran altitud, las praderas y las montañas, los esfuerzos de algunas ONG han sido increíblemente exitosos, sobre todo en la protección del leopardo de las nieves y en la conservación de la fauna de las praderas e incluso de parte de la flora. Allí, las ONG han trabajado de manera eficaz porque se trata de extensas áreas y han contado con el apoyo del gobierno junto con la participación de comunidades locales indígenas y nómadas, incluidos los tibetanos, logrando resultados reales. Para mí, la conclusión fue que la magnitud del esfuerzo necesario implica que no basta con gritar y abogar por el cambio. Tienes que trabajar con un socio, y si logras encontrar la clave para colaborar con el gobierno, entonces alcanzas tus objetivos, porque están alineados. Así que, como decía, volviendo al tema LGBTQ,
He estado en algunos clubes bastante animados en Pekín y Shanghái, donde todo es muy abierto. Pero por lo que puedo deducir de los funcionarios chinos, no es algo político, está bien. El problema surge cuando los medios lo utilizan para criticar a China. Entonces, con razón o sin ella, la respuesta china a veces parece echar más leña al fuego, por decirlo así. Pero es un poco como de verdad. Los indios más conservadores no quieren que hables del tema, ¿verdad? Esa es la visión conservadora. Pero los medios occidentales pueden presentarlo como, oh, Dios mío, todo el mundo está oprimido. Está claro que algunas personas sufren mucha presión para no mostrarse abiertamente, lo cual no es bueno, ¿verdad? Quiero decir, ya sabes. Pero distorsionarlo de esa manera, no creo que eso beneficie a ninguna de las partes, ni al tema. No dejar a personas que están no maltratadas, y no se que no se les permite expresar abiertamente sus opiniones o preferencias. Cambiemos un poco la conversación hacia el éxito económico que ha tenido China, porque gran parte de lo que hemos estado hablando, ya sea en términos de popularidad o de legitimidad, según se quiera ver, se ha centrado en la capacidad de ofrecer éxito económico, especialmente en los años posteriores a las reformas. Muchas cosas vienen a la mente al pensar en el éxito económico de China. La introducción cuidadosa y estratégica de actores privados y elementos de mercado en la antigua economía socialista. El papel de la descentralización, es decir, que los gobiernos locales asumieran una enorme responsabilidad en la movilización de recursos. Y más recientemente, la inversión masiva en infraestructuras, junto con una gran inversión privada y pública en trabajo y tecnología. Pero si pudieras ofrecernos, no necesariamente de forma concisa, un marco o una imagen para entender ese éxito económico, ¿cómo lo conceptualizarías? Sí, así que primero debería matizar cualquier respuesta que dé diciendo que se basa en mi propia experiencia personal de haber ido a China. Era muy pobre. La primera vez que fui a Pekín no había coches nuevos. La mayoría de la gente iba en bicicleta y todos llevaban un traje Mao. Me alojé en el hotel de Pekín, justo en la plaza de Tiananmen, y, ya sabes, no te daban una llave para tu puerta. Alguien te la abría, y así sucesivamente. Así que era muy pobre. A partir de esa experiencia, me gusta pensar que ahora tengo bastante conocimiento de los fundamentos económicos soviéticos, y tengo un punto de vista diferente al de las teorías liberales de libre mercado predominantes, que la mayoría de la gente creo también entiende ahora, que hay fórmulas distintas para países distintos. Mi principal conclusión sería que lo que realmente abrió el país y generó ese salto fue, esencialmente, un gasto público muy fuerte y sustantivo, ¿verdad? Se basaba en un tipo de política monetaria que no depende únicamente de la inversión extranjera directa, porque China es muy grande, así que gasto público sustantivo. Y eso comenzó, al menos según mi observación, asegurándose de que las grandes ciudades empezaran a funcionar de manera que liberaran la productividad económica. Ya sabes, si quieres que la gente trabaje duro, que libere su potencial, y quieres que las fábricas y los medios de producción mejoren, vas a tener que gastar públicamente. Hay que tener un gasto público considerable. Lo que también ocurrió fue que, por supuesto, China dio la bienvenida al mundo. Y sé que muchos estadounidenses más conservadores tienden a pensar que le hicieron un favor a China. Se podría argumentar que también fue al revés, ¿verdad? Pero China abrazó al mundo. Muy importante, después comprendió e integró la incorporación de las cadenas de suministro globales en la economía china. No se limitó a ir por su cuenta. Entendió cómo funcionaba el mundo. Le llevó bastante tiempo, pero fue más rápida que la mayoría en darse cuenta de ello. Y comprendió que su ventaja competitiva era la escala y la mano de obra barata, entre otras cosas. Eso fue muy importante.
down. So that was very important. And then it also sort of started to develop very Y luego también empezó a desarrollar vínculos muy sólidos con muchos países en desarrollo, estableciendo una presencia allí. Participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta también formaba parte de todo eso. Y las reformas institucionales fueron fundamentales. En los primeros tiempos se trataba de las reformas institucionales de las empresas estatales. Así que creo que la transformación económica en China fue dirigida por el Estado, porque en esa etapa inicial se necesitaba una visión a largo plazo, pero luego el sistema chino esencialmente la hizo descender en cascada. A nivel provincial, no era Pekín quien dictaba debes construir esta carretera o debes hacer aquello. Había casi una competencia entre las provincias por el apoyo estatal, y luego eso se filtraba hacia los municipios y las ciudades. and then that trickled down to the municipalities and towns. So sort of liberating everything. The other thing I would say. Así que, en cierto modo, está liberando todo. Lo otro que diría, especialmente en lo que respecta al estallido tecnológico que también impulsó esto, fue la capacidad de los chinos para adoptar cosas nuevas. No se limitaron a cerrarlo. Hablaba con uno de los principales comentaristas chinos hace apenas un mes sobre lo que hará China para controlar la posible amenaza de la IA. Ya sabes, porque todos tenemos miedo de lo que podría pasar, a pesar de su poder. Pero todos, si somos sinceros, sabemos que conlleva enormes riesgos. Y creo que, como sabes, muchos de los padres y madres fundadores de la IA están advirtiendo a los gobiernos, pero nadie presta atención. Así que le pregunté, y me dijo, oh, somos muy conscientes de las amenazas, pero nuestro enfoque no es cerrarlo. But he said our approach is not to shut it down. Our approach is to embrace. Nuestro enfoque es aceptarlo y ver hacia dónde nos lleva. Pero al mismo tiempo, tenemos suficientes controles y equilibrios en el sistema para que los emprendedores, las personas a la vanguardia de la tecnología, sepan cuáles son los límites. Y esto me resultó muy interesante. Saben que si van demasiado lejos, si vulneran o ponen a prueba el sistema, sentirán las repercusiones del Estado. Eso pensé era muy interesante. También me resulta interesante que, hace unos 6 meses, me invitaron a una conferencia de trabajo a puerta cerrada de un día con algunas de las principales empresas tecnológicas de China. Todo fue en chino. Creo que era uno de los 3 extranjeros allí, y tenía un traductor delante de mí. Me interesó mucho cómo hablaban de la tecnología, no simplemente desde el punto de vista del beneficio económico. Sí, vives en Estados Unidos. Si ibas a Estados Unidos, la conversación giraba mucho en torno a las valoraciones y a qué fondo de capital riesgo, esto y aquello. No se hablaba de conseguir dinero, sino de la aplicación de la IA a problemas complejos. Me pareció muy interesante. Los problemas complejos solían tratar sobre cómo aplicar la IA a cuestiones industriales, mejorando la forma en que la gente podía trabajar. Pero tampoco se trataba de sustituir a las personas, y eso resultaba interesante. Así que hice la pregunta, ya sabes, como la persona que está allí para decir, pero seguro que sabes que el objetivo de toda esta tecnología es sustituir a las personas, porque de lo contrario no se obtienen las ganancias de productividad. Y entonces el contraargumento fue que se crearían nuevos empleos gracias a la industria. Lo que me resultó tan interesante fue que un panel de 5 expertos de primer nivel fue tan honesto al desafío que yo había planteado. Y estaban dispuestos, hablaron de ello y dijeron que también era un problema real para la sociedad. Así que creo que aquí es donde entra la apertura. Pero en cuanto a tu punto, creo que lo principal que desencadenó esto es la planificación a largo plazo, no los ciclos políticos a corto plazo. Conozco un sistema ferroviario que se está construyendo actualmente hacia Asia Central. Ya se han completado algunos tramos que conectan ciudades importantes, pero es un proyecto de 15 años, y ahora se está realizando la última parte. Así que es algo a largo plazo, con inversiones sustanciales, movilizando recursos en todo el país e integrándose también en las cadenas de suministro globales. Pero puedo añadir un punto más. También hay un gran enfoque en considerar la educación como un medio para formar una nueva categoría de personas. Y ya sabes, muchas de las nuevas empresas de IA en China
Muchas de las startups y fundadores no se formaron en Estados Unidos, se formaron en China. All educated in China as well. China's educational expenditure, particularly El gasto educativo de China, especialmente en la educación superior, aumentó de forma espectacular en la década de 1990. Y esta es una de las divergencias, por así decirlo, entre India y China, debido a nuestra histórica negligencia hacia la educación primaria y secundaria. En los años 90, cuando el gasto educativo empezó a incrementarse, tuvimos que ponernos al día en los niveles primario y secundario. Así que el gasto en educación superior se estancó en cierta medida. En investigación y desarrollo y en educación superior, en el momento en que China estaba invirtiendo mucho, en los 90 y principios de los 2000, India se había estancado. Quiero decir, hay otras razones para ello. El alto impuesto sobre los servicios y la manufactura, por ejemplo. La manufactura tiende a tener una mayor difusión con la I+D, a diferencia del sector servicios concentrado y agrupado que teníamos en India, el cual tenía muy poca demanda o incentivo para extender la educación superior más allá de lo que el sector estatal ya había garantizado para ellos, como una clase educada, cautiva y subvencionada a bajo coste. Creo que tengo curiosidad por escuchar tu opinión sobre el sector público en China, dado lo que dijiste sobre la capacidad del Estado. Y es importante señalar para nuestros espectadores que si se observa el déficit presupuestario en China, está muy limitado. Es decir, parece un Estado neoclásico típico. Es en el ámbito extrapresupuestario de los gobiernos locales donde realmente se aprecia eso. Y la capacidad de generar mucho crédito, como mencionaste, está vinculada a la enorme presencia del sector público. Ahora bien, existe un largo debate, por supuesto, impulsado con fuerza por estudios del tipo del FMI, sobre la necesidad desesperada de privatizar, pero también, por parte de los propios chinos, ellos mismos emprendieron la privatización a finales de los años 90, hasta cierto punto. Eso también acabó disminuyendo con el tiempo. Encontré la discusión en tu libro un poco insuficiente. Quiero decir, sé que no profundizaba mucho en ese tema, pero dado que has escrito sobre el Estado sostenible, creo que gran parte de esa deuda pública la asume el sector público. Y si por un lado consideras que la responsabilidad del Estado ha sido muy importante, y luego por otro lado empiezas a criticar al sector público por endeudarse, creo que eso demuestra una falta de comprensión. El sector público está acumulando deuda para desempeñar ciertas funciones redistributivas en un momento en que China se ha vuelto tan desigual. Sin embargo, aparecen defensores que dicen, mira, la deuda en el sector público empresarial es un problema, y dado los problemas de corrupción e ineficiencia, hay que privatizarlo. Creo que eso es algo muy peligroso. Ahora bien, debo dejar claro que como persona de izquierdas, no estoy entre quienes dicen que el sector público es todo bueno y el sector privado es malo. China es el mejor ejemplo que demuestra que ese tipo de pensamiento es erróneo. Pero también creo firmemente que la presencia estratégica del sector público, ya sea en la esfera productiva o en ámbitos como la salud y la educación, es sumamente importante para mantener ese equilibrio. De lo contrario, el Estado se desmoronaría o sería devorado por el sector privado. Así que me gustaría saber si podrías profundizar un poco más en tus ideas sobre la presencia del sector público en China, las empresas estatales y los sectores híbridos. Sí, el libro se refiere, como sabes, a una de las debilidades a las que se enfrenta el gobierno en este momento en términos económicos, las empresas estatales y el problema de la deuda corporativa, ¿verdad? No es deuda de los hogares, es deuda corporativa. ¿Y cómo afrontaría China eso? No puedo afirmar, y no creo que mucha gente lo sepa, para ser sincero, los detalles de cómo se gestiona la estructura de la deuda china, tanto a nivel del gobierno central como provincial. Pero sí creo que esto, como has dicho, es problemático si no lo abordan. Creo que ronda el 60 o 61% del PIB, algo así. Así que es bastante alto.
So it's quite high. You'll probably be able to correct me if that is an acceptable. Probablemente podrás corregirme sobre si ese es un nivel aceptable o en realidad bastante alto. Creo que tu pregunta es cómo van a afrontarlo, o si forma parte de un mecanismo en el que el gobierno central y las provincias asumen esencialmente esa deuda para facilitar la construcción de la infraestructura necesaria. No tengo la respuesta sobre cómo se desarrollará eso. Lo que sí sé, soms strawberry der ut besters time es proportningen med subag de renew de zex, min bordiger stolben ford. You pis at starkem en adding hing rabbit. Så reiken kent det read you kimber gura gaston this som bertolth, bury tup and seroth, esnomimated. Etc. Will sort of pay back economically. And this is where I think the Chinese sort of long. Y aquí es donde creo que la planificación a largo plazo china, esa visión a largo plazo de soportar cierto dolor en determinadas áreas durante un periodo de tiempo, es muy diferente, porque el cálculo político no se mide en 4 o 5 años. En el sistema estadounidense, quiero decir, todo el mundo simplemente va posponiendo las cosas año tras año. Los economistas chinos con los que he hablado han dicho que la situación no es lo bastante grave como para que sientan la necesidad de sacar la artillería pesada en términos de mecanismos de política para afrontarla. Y de hecho tengo tanta curiosidad como tú por ver cómo se desarrolla esto y dónde tendrán lugar los próximos ajustes. Pero por lo que veo sobre el terreno, el gasto sigue ahí. The spending is still there, and there is some very good. Y sabes, hay una descripción muy buena de cómo funciona esto hecha por mi buen amigo Edward Say, que solía ser presidente de BCG pero ahora dirige su propia empresa de consultoría en China. Él habla del mecanismo entre el Estado y las provincias en términos de ejecución y distribución. Lo que hace el Estado, lo que debe hacer la provincia y cómo opera la empresa privada también a nivel provincial. Así que no es todo de arriba abajo, está delegado. El estado de las provincias y Towers, do que estas están vinculadas a fiscales monetarias a nivel provincial. No hizo al que eso responda a tu pregunta. I'm not sure that answers your question. Yeah, no, but- that's. I guess the debt structure is Supongo que la very estructura de la deuda es muy importante cuando se habla de la deuda en China. in China is Es importante señalar que la deuda de los hogares no es realmente un problema. Por supuesto, hay una razón para ello. Debido a la liberalización financiera, ciertos segmentos de la población poseen deuda corporativa y ha habido un aumento general de la deuda empresarial. Una gran parte de esta es, de nuevo, deuda del sector público, que creo que era mi punto principal. Esto requiere matices, porque cuando la gente hace mucho alboroto sobre la deuda corporativa y gran parte de esa deuda pertenece a empresas, el siguiente paso que suelen sugerir es la privatización, argumentando que son ineficientes y así sucesivamente. Pero eso es un espejismo, diría yo. Eso no significa que los sectores estratégicos no puedan privatizarse, pero hablar de privatización a nivel agregado es un camino peligroso. aggregate level is a dangerous part to do. Now, beyond that, one can definitely discuss that. Más allá de eso, se puede debatir sin duda la deuda de algunos gobiernos locales, hasta qué punto es sostenible, porque una gran parte de la deuda estatal está vinculada a los activos de los gobiernos locales, que acabaron convirtiéndose en pasivos cuando los precios inmobiliarios bajaron. Y por supuesto, poseen tierras, lo que les da una especie de estabilidad para financiar mucha más deuda que los gobiernos locales. Por ejemplo, en la India, que no poseen tierras ni activos. Puedo ver que algunos de esos niveles insostenibles se han alcanzado en ciertos gobiernos locales más pobres. Pero todo lo que quería decir aquí es que en algunas partes de tu libro encontré una repetición acrítica de la expresión deuda insostenible, junto con la idea de la necesidad de privatizar estratégicamente. Y eso era lo que quería señalar. Strategically privatized, and that was what I wanted to flag here. Fair point. I think you. Buen punto. Creo que apreciarás que eso es una exploración, quizá un libro que alguien más debería escribir. Pero el libro, como sabes, no pretendía ofrecer un análisis en profundidad de ninguno de los temas que trataba. Así que acepto que la observación era que no se abordaba con detalle. Pero ese no era el propósito del libro en sí.
era ofrecer a la gente una visión general de la economía, del sistema de gobierno, de cómo funciona el tejido cultural y de todas esas cosas. Sí. The cultural fabric works and all of those things, yeah. My final question to you, I know Mi última pregunta para usted. Sé que lleva una hora con esto y quiero ser respetuoso con su tiempo, pero solo para concluir el libro, y creo que sin esto no estaría completo. Quiero hacerle una pregunta sobre la política exterior china. Hay mucha propaganda al respecto, que es expansiva, que es irresponsable, que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China es una trampa de deuda, todo lo cual es pura basura. Encontré uno de esos capítulos, no recuerdo exactamente si era el 5 o el 6, pero comienza diciendo, planteémonos esta pregunta. ¿Qué ha hecho China al resto del mundo? Sé que tienes un capítulo aparte sobre política exterior en el que hablas de África, América Latina, India y otros. Recomendaría a nuestros espectadores que echen un vistazo detallado a la sección sobre África, que me resultó especialmente interesante. Pero si pudieras, para concluir, cuéntanos brevemente qué ha hecho China al resto del mundo, o dicho de otro modo, qué ha significado el ascenso de China para el resto del mundo, y cómo debería entenderse la política exterior china fuera del marco convencional de los relatos mediáticos y académicos occidentales. No, es una buena pregunta la que haces, porque creo que el capítulo al que te refieres es aquel en el que hablo del impacto de China en el mundo, de si es una fuerza para el bien o no. Exacto. Creo que el punto principal era hacer que la gente mirara los hechos y, como dije en el libro, que llegara a sus propias conclusiones. Las cosas han empezado a cambiar, pero si retrocedes 4 o 5 años, o incluso un poco más, la propaganda de los medios de comunicación occidentales tradicionales, bueno, sé que propaganda suena a término cargado, pero eso es lo que es. La BBC, la CNN, todo eso es propaganda. Y si eres lo bastante inteligente, puedes filtrarla y decir, vale, esta parte es factual, y esta parte es solo la afirmación de que los chinos venían a apoderarse de todo. Y bueno, como asiático del sudeste, recuerdo la guerra de Vietnam, cuando era un niño muy pequeño, y el miedo que teníamos por lo que decían la BBC, la Voz de América y todo eso, que la guerra de Vietnam trataba de impedir que los chinos se apoderaran del resto del sudeste asiático, la teoría del dominó, etc. Y todo lo creíamos porque no teníamos nuestros propios libros y realmente no entendíamos mucho. Al fin y al cabo, habíamos estado bajo dominio británico durante tanto tiempo. Si ellos decían que era cierto, entonces era cierto. Así que, si retrocedemos 10 años, para muchos de nosotros la propaganda era que los chinos iban a apoderarse de todo. Ahora mismo creo que no ha habido ninguna guerra en el sudeste asiático provocada por una intervención china. Es un hecho bien conocido que China no ha lanzado una bomba ni disparado un tiro. Bueno, ya sabes, no ha lanzado una bomba sobre ningún país desde hace más de 70 años. Creo que su último conflicto fue con Vietnam durante aquella guerra. Y aún así, se puede debatir si los chinos tenían razón o no, pero, ya sabes, se han escrito libros sobre ello. Así que la cuestión ahora es el poder económico de China. Quiero decir, se habla mucho del mar de China meridional, pero no se ha librado ninguna guerra. Gran parte de la propaganda dice que los chinos van a apoderarse de esto o de aquello, pero no ha ocurrido. Creo que el único país donde todavía hay cierta tensión es Filipinas. Pero el anterior presidente Duterte era muy pro-chino, más equilibrado. Y el actual Marcos es mucho más pro-estadounidense. Así que es algo directo, pero en realidad no ha pasado nada. Mi opinión es que, y ya sabes, asesoro al Ministerio de Asuntos Exteriores chino, China debe tener mucho cuidado con los impactos económicos que provoca en otros países debido a su enorme tamaño y poder. Eso generará desequilibrios en otros países y tensiones políticas que pueden ser explotadas, y así sucesivamente. Debe actuar con mucha cautela. He dicho lo mismo sobre la actividad económica a China en África.
tanto a lo largo de la costa este en lo que respecta a los recursos marinos como en tierra. East Coast of Africa in terms of marine resources and on land as well. But what should be clear, I hope. Pero lo que debería quedar claro, espero, y esto es lo que intentamos que la gente entienda, es que cuando una empresa china hace algo que todos podemos estar de acuerdo en que no está bien, por ejemplo, una empresa minera que entra en Irian Jaya o en algún otro lugar, de algún modo se percibe como los malvados comunistas chinos que vienen a hacer esas cosas. Mientras que si Rio Tinto hiciera eso, y lo ha hecho, en esa zona de Indonesia, etc., se considera que es Rio Tinto, la multinacional malvada, no el gobierno australiano. Y hemos visto empresas estadounidenses como Freeport en Indonesia y todo eso. Esas son empresas y pueden ser actores buenos o malos, o incluso simplemente tener accidentes. Así que eso es algo que el libro intenta que la gente comprenda. Lo que el libro intenta decir es que hay más elementos en común en la política exterior de China que en la de muchos otros países. Pero donde se está convirtiendo en un problema es en la tensión con Estados Unidos, en particular. Y ahí, ya sabes, una mirada objetiva haría que todos entendieran que, especialmente con los acontecimientos de los últimos años, Estados Unidos es, lamentablemente, se podría clasificar como un estado belicista, por desgracia. El complejo militar industrial, y esto no es un argumento de izquierdas, es una industria enorme. Y si vendes helados, quieres días calurosos. Si vendes armas, necesitas guerras. Es simplemente una cuestión de modelo de negocio. Así que mi opinión sobre China es que es una fuerza para el bien. Creo que está muy claro que conlleva riesgos porque es tan grande. Pero el hecho de que haya mostrado moderación a pesar de tanta provocación durante los últimos 10 años debería demostrar al mundo que no quiere la guerra. Me preguntaste cuál es la razón del éxito económico de China. Y creo que en parte se debe a mantenerse alejada de incursiones militares en lugares remotos o de dejarse arrastrar a una guerra por provocación. Mientras tanto, Occidente, en particular Estados Unidos, ha estado malgastando recursos y creando caos en distintas partes del mundo. Los chinos, en cambio, comprenden el valor de la paz. Así que creo que es una fuerza para el bien y, por supuesto, el mayor mercado de consumo del mundo. Eso es bueno para el mundo si uno cree en los modelos económicos impulsados por el consumo, en los cuales yo no creo necesariamente. Es una fuente vital de ayuda al desarrollo. Facilita el comercio. Se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países pequeños y ha hecho un esfuerzo especial para lograrlo. Proporciona capital a los países en desarrollo y a través de la iniciativa Un Cinturón, una ruta, ha permitido que la infraestructura llegue a muchos lugares. En un podcast reciente que hicimos sobre Un Cinturón, una ruta, tuvimos a un economista pakistaní que describió el impacto de las inversiones chinas de una manera que ni siquiera personas como yo habíamos comprendido, tanto en energía, ferrocarriles, etc. Algo de lo que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar porque no aparece en los medios de comunicación convencionales. Y creo que ahora mismo, en cuanto a su impacto en el mundo, no solo en la política exterior, se ha convertido en un motor de investigación técnica y científica en todo el planeta. Tú lo sabes tan bien como yo. Así que creo que esta es la idea de política exterior, la política exterior de China. Según mi comprensión y observación, es una fuerza para el bien, pacífica, pero debe ser extremadamente cautelosa, ya que su tamaño puede llevar al exceso y a consecuencias no deseadas. Así es como yo vería su política exterior. Ha sido muy contenida y también extremadamente inteligente. Cuando se observan las guerras arancelarias y la geopolítica que surgieron de ellas, creo que la mayoría de los expertos estadounidenses han llegado a la conclusión de que China ganó. Pero China no está, ya sabes, aplaudiendo ni celebrando. Es muy consciente de que aún quedan más desafíos por venir, no por parte de Estados Unidos, sino desde su propia siguiente fase de desarrollo.
¿Y ahora qué? Como sabes, ciertas partes de la economía se están desacelerando, como hablamos en relación con la deuda. Así que en muchos aspectos China es como cualquier otro país. Es un país grande. Hay más cosas en común, dice el libro, con otros países, y con Occidente en particular, de lo que la gente suele pensar. Y, como menciona en el libro, China también está cruzando el río palpando las piedras. Todo esto es nuevo para ella. Esa sería mi opinión sobre China. Un último punto que haría sobre la política exterior china. Existe esta visión que es tan ingenua y que realmente no se puede explicar, de que de algún modo los chinos intentan hacer que todos los demás países sean como ellos, que existe un modelo chino. Bueno, si esa es la intención, entonces el modelo chino ha funcionado para su pueblo. Así que si otros quieren copiarlo, adelante. Pero como me dijo una vez un diplomático chino, si nuestro modelo es tan bueno, ¿por qué querríamos dárselo a otros? Queremos quedárnoslo para nosotros, ¿no? Pero si otros quieren copiarlo, no hay problema. Creo que esto una vez más siempre que son comunistas, sin fijarse en los resultados. Sabes los resultados del Banco Mundial. 800 millones de personas salieron de la pobreza. Pero como son comunistas, sean cuales sean sus resultados, los etiquetamos de comunistas. Todo lo que han logrado debe ignorarse porque supuestamente están a punto de conquistar el mundo. La evidencia es muy clara. Los chinos no están a punto de conquistar el mundo, pero serán una fuerza a tener en cuenta. Y diría que una parte de la política exterior china es infiltración de la geopolítica, con lo que debería concluir. Es creo que todos los temas de reconocer es la primera vez de los Smolix que el mundo occidental está en tu intercordine no me tiene. Y siento el dolor de mis hermanos y hermanas occidentales, pero eso no es excusa para demonizar a otro gran país. Y como tú eres indio, Mudiyar Jyotishman, te diría lo mismo que les he dicho a mis amigos indios. Ten cuidado, podría ser el siguiente. Una vez que pongáis vuestras cosas en orden, la atención se centrará en vosotros. Así que creo que el mundo occidental, en términos de política exterior, necesita líderes sabios, y hace mucho tiempo que no los tiene. Sabios en el sentido de comprender que el viejo mundo se ha acabado, y que tendréis que convivir con otros. Y esos otros incluyen naciones con miles de años de civilización. Así que esperamos que Occidente encuentre buenos líderes que puedan aceptar el nuevo mundo. Eso estuvo muy bien expresado. Tenía un montón de preguntas de seguimiento y demás, pero no haré ninguna porque ya hemos hablado demasiado. Y eso también es importante, dejar la puerta abierta para invitarte a volver una vez más. Pero un último comentario sobre el modelo chino. Algo interesante que he observado es que, como sabrás, y como la mayoría de la gente sabrá, los chinos son extremadamente inteligentes y están muy bien informados sobre casi todo. Pero hay una pregunta que los pone muy nerviosos. Cuando les preguntas, ¿qué podemos aprender de vosotros y qué podemos tomar prestado de vosotros? Porque yo, como indio, al ver que muchas cosas siguen poco desarrolladas en comparación con China, a menudo les pregunto a mis amigos chinos, ¿qué creéis que podríamos hacer nosotros que vosotros habéis hecho bien? Y esa es una pregunta que pone a la mayoría de ellos extremadamente nerviosos. Es casi como si dijeran, bueno, no literalmente, pero algo así como, no lo sabemos. Estoy exagerando. Pero lo digo para ponerlo en contexto con tu comentario, de que China no está exportando su modelo de forma agresiva. De hecho, diría que están en el extremo opuesto. Probablemente nos iría mejor si hubieran exportado algunos de sus modelos. Pero, sabes, si puedo responder, eso también proviene de la humildad. Es una especie de humildad cultural. ¿Cómo podemos decirte a ti, un indio o un malasio, lo que deberías aprender de nosotros? Y eso, ya sabes, sorprende a personas como tú y como yo, porque estamos acostumbrados a que los políticos occidentales nos digan cómo preparar masala chai, ¿sabes?
así que nos sorprende, pero viene de ahí. También proviene del hecho de que los chinos, según descubrí, y esto en Emmet, mientras se desarrollaban no obstante, trajo asesores internacionales. Creo que se llamaban el Consejo de Expertos en Medio Ambiente y Desarrollo. Algunas de las mentes más brillantes del mundo se reunían con el presidente chino cada año, y eso continúa. Eran muy receptivos a aprender de los demás, partiendo de la base de que aún tenían mucho que aprender ellos mismos, pero también se alegraban de que otros siguieran su ejemplo. Pero estoy de acuerdo contigo. También digo que muy pocos chinos te dirán, deberías hacer esto, o deberías hacer aquello, salvo los comentaristas de televisión más arrogantes, entre los cuales hay algunos nacionalistas y chauvinistas, como en cualquier otro país. Lo dejaremos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación fascinante y recomendaría encarecidamente a todos nuestros espectadores que echen un vistazo al libro Understanding China. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.